Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a continuar texturizando tejidos. Estos son retales de una funda de sábana y luego ya tenemos, por ejemplo, lo que son camisetas ya teñidas. ¿Para qué teñirlas? Todo depende de qué vamos a tener en casa. Bueno, utilizando, por ejemplo, esta botella, la cortamos. Y utilizando los rollos de papel que ya hemos usado, ¿veis? Vamos a ir haciendo esto, que lo tengo aquí medio hecho, ya con el tejido duro, ¿lo veis? Teñido y duro, y como lo he pegado. Voy a ir cortando, bien, más o menos, ahí anda. Quito las virutas, enjuagar las botellas previamente y luego veis cómo poniendo aquí el canutillo del papel higiénico lo vamos a poder utilizar. Pues la idea es hacer como las antorchas que salen en la danza druida de Outlander, pues es una danza celta, pues para esa es la idea. ¿Qué voy a utilizar aquí? A ver, lo tenía por aquí metido, espero que sea este. Pues las luces de Navidad. La idea es introducir por aquí abajo y luego que no se note que tenemos aquí, ¿veis? El receptor con las pilas. Aunque tengamos que, para encenderlas, tengamos que dar al interruptor. Esto es mejor pues para personas más pequeñitas. ¿Qué haríamos primero? Fijar esto aquí. ¿Cómo? Con cinta de carrocero. La vamos fijando. ¿Veis? Espera, voy a cortar primero unas cuantas tiras, porque el cartón con la humedad se puede estropear, pero si forramos todo el cartón con cinta de carrocero ya no se estropea, y al quedar duro pues queda todo duro. Y hacia abajo y lo introduzco ahí. Y ahora me voy al lado opuesto, lo fijo. Por un lado estoy haciendo que el cartón quede unido a la botella, y por otro lado estoy impermeabilizando el cartón. Aprovechando, me monto un poquito, ay, me estoy torciendo, me monto y así poquito a poco voy impermeabilizando. Lo meto hacia adentro y hacia arriba, y así poquito a poco vamos dando toda la vuelta. Vamos a ver, pongo aquí, me monto en la anterior para que no me queden ranuras y el cartón no se llegue a humedecer, y le doy la vuelta y vamos haciéndolo entero. Esto prácticamente lo tenéis todos en casa. Aquí está torcida, la voy a poner encima. Esa ha sido la previa para más o menos que no se me moviera, para sujetarlo. Pero, ¿veis? Lo mismo. Doy la vuelta. Si no tuvierais tela, papel de seda, con cuidado, pues lo mismo. También os vendría para forrarla por el exterior. Bien, continuamos. Aquí montamos y una más. Monto en medio, que no me quede nada de cartón al aire. Ya está, ya la tengo enterita. Está quedando un poquito torcida, pues ya me la aseguro así. Bien, pues una vez que la tengo segura, la voy a reafirmar en redondo. Bien, aquí de menos a más. Vamos a ver. Reafirmamos primero en la parte del cartón y luego ya hacia arriba. ¿Veis? Aquí está. Vale, lo voy a dejar aquí para que no se caiga. Con un poquito de cola y un poquito de agua. Vamos a dar cola y un poquito de agua.
pero que quede muy uniforme. Hago primero la base, pues me voy a una camiseta marrón y corto unas tiras, y esto pues más o menos, ¿veis? Lo podemos ir pegando así, o sea, esta longitud nos da, pues recurrimos a lo mismo. Vamos a poner aquí cola, como voy a hacer más, y agua. No que esté chorreando, lo importante es que esté más o menos cubierto, pero no demasiado chorreante. Vamos empapando un poquito y lo mezclamos bien, escurrimos, vamos a ir pegando y haciendo arrugas. Me quedo aquí quieta y lo voy girando. Lo voy girando así en hélice y que me vayan quedando arrugas, ¿veis? Y ya tenemos un mango hecho con cartón que no se está deformando ni por la humedad, ¿veis? Y ahora termino aquí y a tapar esta esquinita del principio y aquí. Se queda, ¿veis? Pegada, sí, pero que no se vea por abajo, pero no, ¿veis? Para que se vea. Lo que voy a hacer es, para que lo podáis ver, colocar las luces antes, porque si lo tapo no lo veis. Estas son pequeñitas y lo ideal es que sean a pilas, pero os sirven las del arbolito de Navidad. Bien, lo que hago es meterlo por aquí debajo. Es que la boca de la botella es más pequeña. Vamos a hacer con más ayuda. Ahí, a ver. Ahora, ya está. ¿Veis? Bien, pues por ejemplo aquí abajo, y con un poquito de celo, pongo una. Y voy más o menos haciendo una hélice y pegando. Tengo margen suficiente para introducirlo y dejarlo ahí en medio. Para que os hagáis una idea, le voy a dar a la luz. ¿Veis cómo quedaría? Podéis usar otro tipo de botella. Yo en ese caso, porque es más grande y tiene la boca más ancha. Pero vamos a ver aquí. ¿Veis? Esta que es más durita, que es de cortina, pero también tiene el entramado más separado, deja pasar más la luz. Entonces, voy a ver, le quitamos este hilo y ya que tiene ahí parte del dobladillo, pues lo vamos a continuar hacia abajo dando la vuelta. En el caso del plástico es mejor poner tejidos más duros. Aquí podemos poner seda, algo más fino, no pasa nada. A ver. Que esté bien escurrida. Y luego si queréis, pues a las 8 a la hora de aplaudir las sacáis y así iluminamos un poquito más lo que estamos viviendo. A ver, voy a poner ahí y lo vamos sujetando. El filito lo doblo y lo voy, ¿veis? Así montando. Hasta que se seque, pues las dejo ahí. ¿Veis? Y voy montando
pasando aquí hasta unir esta con esta. Mira, ahí. Y ya voy a poner aquí otra. Esta parte no está impregnada. Vamos haciendo arrugas. Y por aquí sí está. Vale. Y aquí ya la tenemos. Bien, voy a cortar ahí. Está aquí. Por aquí. Puedo esta parte hacerla más así, más aquí y así. Voy a lavar un poquito la mano aquí. Esto es esperar que seque. ¿Veis cómo sí que ilumina un poquito? Son luces pequeñas de estas de Navidad, pero las hay más grandes. Lo único que eran las únicas que yo tenía con pila. Que hay luces de estas de los arbolitos que acabamos de guardar. Ahora si me enciendes la luz, ¿veis? Lo bonito es ir haciendo las arrugas. Bueno, lo suyo es esperar que seque de forma natural. Os lo recomiendo al ser plástico el interior. Entonces, pues es mejor porque sabéis que con el calor se puede deformar todas estas botellas. Mejor dejar toda la noche que seque. Aquí si se separa incluso le damos con cola pura, también se quedará transparente. A ver, le ponemos ahí. Ahí se queda ya mucho más. Quedará duro, ¿eh? Voy a quitar las pinzas. Os recomiendo que no lo hagáis con pinzas de madera porque se queda la marca. Pero bueno, ya está hecho, ¿veis? Ya está seco. He calculado mal la longitud del mango porque yo la lista dije, ah, mira, qué bien, me entra perfectamente, pero no calculaba el cuello de la botella, no lo he calculado. Entonces, bueno, una forma de arreglarlo para que no se vea sería alargar el tejido cuando lo hagáis, pero siempre dejando hueco para que entre el soporte este, como se llame, lo de las pilas. Bien, entonces lo que voy a hacer, ahora a ver que he enchufado aquí tengo en casa aquí, estoy haciendo cosas que tengo en casa. También, por ejemplo, lo que son de sábanas viejas, tiras, ¿no? Improviso otro lado. Pero luego con flores de estas de tela secas, para que se parezca más y con un poquito de silicona y si no, pues bueno, intentando pincharlas cuando está húmedo, voy a hacer unas cuantas, a ver, corto de la misma longitud, cortar unas cuantas que tengan aproximadamente, no exactas, pero aproximadamente la misma longitud. Ya está, este lo dejo aquí para terminar. Este aquí, voy a dejar puntas estas, como tienen un alambre en medio, pues podemos moldearlas un poquito. Bien, lo que voy a hacer es, ahora lo arreglo eso, ir sujetándolo aquí con silicona caliente, que lo pongo ahí, y pongo una. ¡Uf! Que me quemo. Y la última.
La dejo ahí. Así podemos ir jugando con unas más altas, otras más abajo. Dejo las más gruesas hacia abajo porque se giran mejor. Estas más abajo. Bien, ya la tenemos toda. Ahora lo que voy a hacer, bueno, por ahora tengo esto aquí colgando. Pero lo que voy a hacer, bueno, lo que hacéis vosotros es, por ejemplo, lo que hice en este otro. Veis que la tela era más larga que el canuto del rollo de papel higiénico, o juntáis dos, que es otra posibilidad a la hora de hacerlo. Ahora, pues solución, pues lo meteré así a presión. Le meto presión con este pedacito de tela, por ejemplo, y que sea la propia presión la que lo mantenga dentro. Es algo que, como va a pilas, nos interesa poder sacar y meter. Entonces, a ver, pues mira, una buena solución. Si acaso luego le continúo aquí con la tela marrón. Pero ahora lo que voy a hacer es, con una lazada de este tipo, lo voy a poner así para que lo veáis, simplemente darle un par de vueltas para tapar esta unión y ya le hago una pequeña lazada. Dejar a lo mejor poco, voy a dejar un poco más. Tapo los finales de las hojas aquí y le hago y más o menos pues cortamos por aquí. Me lo doblo también así para que esté terminado y aquí lo tenéis. Esto lo voy a tapar con la mano para que no se vea. Está, vamos, inspirada en la danza druida de Outlander, pero realmente el objetivo es otro. Mi objetivo es, bueno, no sabéis si, bueno, los que sois de España sí, pero en España todos los días a las 8 de la tarde se sale a los balcones, a las ventanas a aplaudir por reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas que están y luchando por los demás. O sea, realmente es todo un acto generoso y humano, y se les aplaude a las 8 en punto, pensando como señal de agradecimiento. Yo la voy a mantener encendida mientras dure todo este periodo, pensando en los que nos han dejado, en los que están ahí dando el callo, tanto a nivel sanitario como en los supermercados, las fuerzas de seguridad, los que nos desinfectan las calles, a todos los que están colaborando, incluso a todos vosotros los que, como yo, nos quedamos en casa para poner nuestro granito de arena. Y ahí permanecerá encendida. Y esperemos, por el bien de todos, que no dude mucho. Bien, por los familiares de los que ya nos han dejado, que lo están pasando también. Es una desgracia, pero bueno, la voy a encender. A las 8 de la noche saldré a aplaudir y con ella encendida. Solo, pues nada, os la voy a dejar aquí encendida. Espero que os guste. Si os ha servido, si os ha gustado, ya sabéis, le dais al dedo hacia arriba y yo me entero. Un besito y hasta pronto. Voy a apagar la luz.